puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos hoy. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Oh, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Amén. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión dominical de nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Estamos muy contentos porque hoy tenemos la oportunidad de estar junto con ustedes para celebrar al Señor en adoración y en alabanza. Hermano querido, hermana querida, no olvides tener tu Biblia a la mano, un cuaderno de apuntes para que puedas tomar nota del sermón y de lo que Dios te esté hablando, y un lapicero, por cierto. Quizás tú tomas notas en tu celular o en tu computadora, está bien. Lo importante es que no olvidemos lo que el Señor nos quiere hablar a través de este servicio. Y ahora les pido por favor que prestemos atención a las diversas actividades que tenemos como iglesia. Hermanos, muy buenos días. Aquí los gallos están cantando todavía, son las 5 de la mañana y estamos yendo a la iglesia para ver el funcionamiento del comedor que, gracias a Dios y a la iglesia, estamos abriendo para el beneficio de las familias aquí en Pachacamac. Así que síganme esta mañana. Bienvenidos a IBC Pachacamac.
Como verás, nuestras hermanas están aquí desde las 4 de la mañana, de lunes a viernes, preparando el desayuno nutritivo para nuestros niños y nuestros padres de familia. Aquí todo lo que puedes ver es levantado para la gloria de Dios a través de tus oraciones y de tus aportes a la ofrenda solidaria. Todo esto está aquí para la gloria de Dios. Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí con nuestras hermanas servidoras, quienes están desde las 4 de la mañana preparando estos desayunos nutritivos para nuestros niños. Gracias por la intercesión de la iglesia, su colaboración, sus oraciones. Hemos podido ya implementar el comedor de nuestra iglesia con 2 cocinas, ollas, gas y todo lo necesario para que nuestros niños puedan tomar estos desayunos nutritivos que constan, como está en el menú, maca, quinoa, atún, avena, todo para la gloria del Señor. Ahí están mis hermanos que ya vienen a recoger sus desayunos de las 6 de la mañana. Y esta obra, hermanos, está siendo de mucha bendición a mucha gente. Y es por eso que quisiera que me acompañes a escuchar este testimonio. Aquí está la hermana Marujita, que viene a recoger también sus desayunos en la mañana. Ella tiene 3 hijos, un esposo que está malito de salud. Marujita, cuéntame, ¿cómo te benefician estos desayunos? ¿En qué te ayudan? Para mí es una gran ayuda, pastor, y una bendición grande para mi familia, para mi hogar. ¿Por qué, hijita? ¿Cómo te ahorra esto? ¿Cómo te ayuda? Uno es tiempo, otro es al menos, no, todo este tiempo he comido pan solo, ahorita al menos con el sándwich, mis hijos. Esa es la bendición que tengo. Amén, hija, está bien. El Señor te provee esto a través de su iglesia y gloria a Dios por eso, hijita linda. Así que gracias por tu testimonio, mi amor. Hace 1 mes y medio comenzamos con la labor en el comedor, implementado al 100% gracias al aporte de nuestra iglesia madre, Iglesia del Corregidor. Y comenzamos atendiendo a 50 personas. Hoy estamos atendiendo a más de 100 personas en 27 familias. Y queremos atender todavía más. Gente que es ajena a la iglesia, inconversos, han comenzado a ser beneficiarios de este ministerio. Y para nosotros también es un proyecto evangelístico. Y así que queremos alcanzar todavía a muchas personas. El presupuesto para sostener el comedor funcionando es de 3.800 soles. 1.000 de esos soles son aporte que conseguimos aquí en EBC Pachacámac. Pero todavía necesitamos de más recursos para poder atender a más gente. Y es por eso que pedimos tu oración al Señor y tu apoyo en esta ofrenda solidaria, que va a ser de beneficio para que este comedor siga funcionando y pueda alcanzar a muchas más personas. Que el Señor nos siga ayudando como hasta hoy lo ha hecho, nos siga bendiciendo a través de nuestra iglesia madre, a través de tu oración y de tu aporte económico en esta ofrenda solidaria. Muchísimas gracias, hermanos, y sigamos trabajando y obrando para la gloria de Dios. Hola familia IBC, presten mucha atención a los siguientes anuncios. Te recordamos nuestros devocionales diarios vía Facebook y YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, junto a nuestros queridos pastores. Inmediatamente después tendremos nuestro tiempo de oración vía Zoom. Este link se estará posteando en nuestro Facebook. No se pueden perder todos los sábados nuestras reuniones unidas de oración. Perseveremos unánimes en oración, todos los sábados a las 7 de la mañana. El Ministerio Juntos sigue transmitiendo todos los domingos a las 8 de la noche, temas para los adultos solteros. Puedes unirte a este grupo suscribiéndote a su Facebook.
Así también, todos los jueves a las 9 de la noche se estarán dictando talleres prematrimoniales. Si deseas más información, puedes consultarlo al número que aparece en pantalla. Hermanos, no se pueden perder todos los lunes a las 8:30 de la noche una reunión unida de varones. Recuerden, esta reunión se da por Facebook de la IBC Corregidor, los lunes a las 8:30 de la noche. No se pueden perder nuestros devocionales y transmisiones en vivo para los más pequeños de la casa a las 10:30 antes de nuestro culto de adoración. Una aventura en cuarentena. Recuerden, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Tenemos un anuncio especial para ti. Este 24 de diciembre a las 7 de la noche tendremos nuestro culto navideño. Será transmitido por nuestras redes sociales. No te lo puedes perder. Estimado amigo y amiga que nos ves por primera vez o que aún no eres parte de ninguno de nuestros grupos, queremos ayudarte a que seas parte de alguno de ellos. Para eso necesitamos que vayas al enlace que se encuentra en nuestro Facebook y que puedas llenar la información para poder contactarnos contigo. Estos han sido los anuncios del día de hoy. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir nuestras transmisiones. Muchas gracias por tu atención. Te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de la familia IBC Corregidor.
sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor, a ti la gloria, Hijo de Dios. Eres el regalo celestial, fuerte sacrificio sin igual, que nos renueva y nos da vida. Cordero inmolado, Salvador, Dios resucitado, Dios de amor, a ti la gloria, Hijo de Dios. Amados hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno estar reunidos una vez más en el nombre de nuestro Señor para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero continuar el estudio de la primera epístola del apóstol Pedro y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 11 al 17. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 11 al 17. Y voy a dar lectura, dice así la palabra de Dios. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar para comenzar. Señor, en esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, que tú puedas, Señor, hablarnos por medio de tu palabra. Señor, ministra nuestro corazón, habla nuestra vida, Padre. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro y ahí en cada casa, en cada hogar, tú puedas, Señor, ministrarnos. Enséñanos, corrígenos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado estos pasajes Viviendo como siervos de Cristo. La verdad es que es difícil poder hablar de un tema tan importante y nos damos cuenta de que solamente con la ayuda de Dios realmente se puede cumplir esto. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, él vivía bajo un mundo 100% romano. Existían en ese tiempo las autoridades que eran los gobernadores provinciales, eran elegidos por el emperador. Existían los procónsules de las provincias senatoriales que eran elegidos por el Senado. Y vemos que ese era un mundo que estaba totalmente gobernado por Roma e influido por sus códigos éticos. En este tiempo, tanto la sociedad estaba basada en los códigos éticos establecidos por filósofos de aquel tiempo. Los estoicos y otros grupos de filósofos más habían establecido que las obligaciones públicas eran fundamentales para el sostenimiento de la sociedad. Esto era algo muy importante para la sociedad romana. Y los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que se habían dispersado por todo el mundo, los judíos cristianos y los gentiles que se habían convertido al cristianismo, eran constantemente calumniados por los paganos, calumniados por esta sociedad romana, calumniados por los gentiles y mentían acerca de ellos, diciendo que ellos eran sediciosos, rebeldes, que pervertían el orden público y muchas cosas más. Y esto era simple y llanamente porque los cristianos, los judíos cristianos, los gentiles cristianos
no hacían las cosas paganas y pecaminosas que la sociedad de ese tiempo hacía. Dada entonces la presión de la sociedad y dadas estas calumnias y estos ataques que estaban sufriendo los cristianos, tanto judíos como gentiles, es que Pedro tiene que exhortarles por medio de esta carta y enseñarles cómo tenían ellos que vivir en esta sociedad que les había tocado vivir a ellos. Y entonces, al estudiar estos pasajes, yo pude sacar un principio muy importante, amados hermanos. Como cristianos, tenemos o debemos aprender a vivir en nuestra sociedad como siervos de Cristo. Repito, como cristianos, debemos aprender a vivir en esta sociedad como siervos de Cristo. Y eso es algo que no va a ser fácil, pero ¿cómo la palabra de Dios no nos ilustra? ¿Cómo podemos vivir en esta sociedad siendo siervos de Cristo? Bueno, estos pasajes me han arrojado cuatro cositas que vamos a ver de cómo vivir en esta sociedad como siervos de Cristo. Y en primer lugar es: vive en el Espíritu y no en la carne. Vive en el Espíritu y no en la carne. Pedro va a comenzar diciendo: amados. ¿Por qué dice amados? Porque va a exhortar a los cristianos, va a exhortar a la iglesia. Y recuerda algo, hermano: cuando se te exhorta en el Señor, lo hacemos con amor, no es con el propósito de molestarte, incomodarte. Toda exhortación viene de Dios y debemos recordar eso. Y si usted, hermano, más bien es el que exhorta, pues hágalo con amor. Recuerda lo que dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo cual, cada vez que tengamos que exhortar, hagámoslo en amor. Hagámoslo en amor. Y por eso Pedro comienza diciendo: amados. Y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Está usando aquí dos palabras claves: extranjeros y peregrinos. Ahora, estas dos palabras tienen un sentido espiritual, no está hablando en términos terrenales. ¿Quién es un extranjero? Un extranjero es una persona que, si bien tiene una casa y vive en una ciudad, su ciudadanía no es de ese lugar. ¿Y quién es un peregrino? Es un forastero, es una persona que está de pasada. Entonces Pablo usa estos dos términos, extranjero y peregrino, para resaltar una identidad espiritual. Recuerda que en los versículos anteriores vimos la semana pasada cómo Pedro les recuerda que son nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, y entonces ahora recalca eso, porque es muy importante, hermanos, que usted y yo sepamos que en este mundo somos pasajeros, que en este mundo somos extranjeros, peregrinos, de pasada. El salmista lo decía en el Salmo 119:19, decía: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Soy forastero. Tenemos que entender que este mundo, amados, los cristianos, estamos de pasada. Nuestra ciudadanía no está aquí. Y esto es importante recordarlo, porque Pedro va a decir que como extranjeros y peregrinos tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando usted y yo tenemos bien en claro quiénes somos, y tenemos bien en claro que al no ser nosotros de este mundo, que tenemos un reino esperándonos, que tenemos una recompensa, nos va a dar fortaleza, ánimo y confianza para poder abstenernos de los deseos carnales. Esto nos va a ayudar a entender la importancia de decirle no a la carne, porque esto es básico para poder sobrevivir en una sociedad pecaminosa. Gálatas 5:19-21 menciona cuáles son estos deseos carnales. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El cristiano es amonestado en cuanto a esto. El incrédulo que lo practica no heredará el reino de Dios.
El cristiano va a batallar contra esto. Y sabe que, amados, cuando estamos tan llenos del Señor, cuando nos llenamos de su presencia y de Él, las cosas carnales no nos llaman la atención. Cuando usted realmente está tan consagrado al Señor, en su palabra, en la oración, en la alabanza, lo carnal no llama. Pero al mismo tiempo ocurre lo contrario, que si usted le da lugar a la carne, si usted le da lugar a las cosas del mundo, las cosas del Señor le van a parecer pesadas. Le va a parecer pesada la oración, le va a parecer tedioso, le va a parecer cansado. Estoy cansado de la prédica. ¿Te has estado sintiendo así, hermano, hermana? ¿Has estado en una etapa en la cual te está costando orar? ¿Te está costando oír la palabra? ¿Estás pasando un momento donde estás batallando demasiado con el mundo? Bueno, si te has descuidado, entonces es tiempo de reavivar el amor en el Señor. Ven a los pies de Cristo. Reconcíliate con el Señor para que en el gozo del Señor tú renueves esas fuerzas y entonces ya no te dejes seducir por las cosas del mundo, por los deseos carnales, sino que ahora tú puedas abstenerte de ellos con la fortaleza que da el Señor. Entonces, yo tengo que entender que para poder sobrevivir en una sociedad pecaminosa, yo tengo que vivir en el Espíritu. Tengo que abstenerme de los deseos carnales porque estoy de pasada, porque soy extranjero, porque este no es mi tierra, yo tengo una patria celestial. Tú y yo tenemos una patria celestial y ahí vamos a recibir recompensa. Así que vale la pena no ceder a las cosas pecaminosas y carnales. Esto lo tenía bien claro el apóstol Pedro y la iglesia también. Ahora, tomando en cuenta entonces esto, ¿cómo debo vivir? Viene lo segundo. Dice el apóstol que absteniéndonos de los deseos carnales, debo mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. En segundo lugar, vive rectamente ante el mundo. Vive rectamente ante el mundo. ¿Cómo? Dice el apóstol Pedro, manteniendo vuestra buena manera de vivir. ¿Qué significaba esto? Manteniendo una buena manera de vivir era en mis conversaciones, en lo que yo hablaba con la gente de la sociedad y en el desenvolvimiento de mi profesión de fe. Es decir, cómo vivo mi fe ante la sociedad. Estas dos cosas son claves. ¿Por qué le digo? Cada vez y muchas veces que yo he tenido que evangelizar a gente, me han dicho, ¿salvación? ¿Cristianismo? Pero si fulano de tal dice que es cristiano y vive así, asá. Si esta persona que yo conozco, siempre el mundo se agarra de eso para desacreditar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo necesita, amados, el mundo necesita ejemplo. Lamentablemente hoy en día también hay iglesias, hay grupos que hacen tanta barbaridad y no viven una verdadera vida ante la sociedad y piden plata, etcétera, etcétera, engañan a la gente y por eso el mundo no quiere saber nada, porque el mundo necesita ver un verdadero testimonio. Amados, si usted trabaja con gente que no conoce a Cristo, estas personas necesitan ver en su vida honestidad, transparencia, que lo que usted habla esté de acuerdo con lo que usted vive. Qué triste es cuando gente dice, no, una cosa es la iglesia, otra cosa es el trabajo. ¡Qué pena! Por el mal testimonio y porque ¿qué es esto? ¿Qué? O sea que en la iglesia soy bueno y en el trabajo grito a todo el mundo. No es así. Muchas personas, muchos líderes en la historia, por haber profesado o por haber dicho cosas que ellos mismos vivían, ganaron seguidores. Y muchas veces hasta equivocados. Porque el mundo cree en alguien que vive lo que predica. Y amados, predicar el evangelio no es solo poner música cristiana en mi oficina para que todos sepan que soy cristiano, tener un póster de Jesús o en mi carro poner yo amo a Cristo, porque lamentablemente me ha tocado ver gente que con un sticker cristiano decían groserías, cerraba el camino a alguien. Amados, tener un polo, poner un sticker en un cuaderno no es ser testimonio, es más allá. Este escritor cristiano, padre de la iglesia, Tertuliano,
que vivió en el siglo II, en el siglo II después de Cristo, escribió un contraste que él vio entre los cristianos y los paganos. Tertuliano escribió lo siguiente. Él dijo: mientras los gentiles se deleitaban con los actos sangrientos en el Coliseo, los cristianos veían la violencia como aberración. Mientras los gentiles, dice, excluían y expulsaban de sus ritos religiosos a las personas que eran esclavos, los cristianos tomaban a estos esclavos y les daban servicio activo. Incluso había presbíteros que eran cristianos. Mientras los gentiles expulsaban a sus familiares porque estaban contagiados con plaga, los cristianos tomaban a estos familiares moribundos y los atendían y les daban medicinas. Mientras los gentiles abandonaban a sus heridos de guerra, los dejaban tirados en la calle, los cristianos inmediatamente los atendían y les daban auxilio. Miren cómo este escritor del siglo II, uno de los padres de la iglesia, hablaba del testimonio que los cristianos tenían, que ya desde antes, desde el tiempo de Pedro, lo mostraron. Pero ¿saben qué dice? A pesar de mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles, dice el apóstol Pedro que van a murmurar de vosotros como malhechores. Entonces, usted dirá, entonces por gusto, no. A pesar de que los cristianos hacían el bien, y según Tertuliano, pues siempre mostraron esa diferencia en cuanto a la sociedad, las personas, los paganos, los gentiles, siempre murmuraron de los cristianos como malhechores, los calumniaron, como dije al principio. Pero esto es algo que ya el Señor Jesús había advertido. Si recordamos Mateo 5, 11 y 12, Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta fue una voz de esperanza, de consuelo para el cristiano. Vas a hacer lo bueno, ya, te van a calumniar, pero el Señor dijo que eso tenía que pasar. Y Pedro dijo: sigan haciendo el bien, aunque calumnien ustedes. ¿Saben? Hoy en día, amados, hoy en día todavía no estamos en persecución, pero poco a poco el mundo va a ir degradándose. ¿Y qué va a pasar? La sociedad va a volverse intolerante a lo bíblico, que ya lo es, creo. Sí, ya lo es. Pero esta intolerancia hacia nosotros va a aumentar. Y va a llegar un momento que nos van a decir a nosotros, los que somos intolerantes, retrógradas, medievales, cavernícolas, ya nos están diciendo en algunos lugares así. ¿Por qué? Porque estamos a favor de la vida, porque estamos a favor de la familia, a lo establecido por Dios en el Génesis y revalidado por Jesucristo en el Evangelio, y nos van a perseguir, nos van a atacar. Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El Señor Jesús ya lo predijo. Va a llegar un momento, y ya desde su tiempo, todo el mundo siempre va a odiar a los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Porque nosotros no vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque la sociedad establece un molde y nosotros vamos a lo bíblico, y entonces nos van a acusar. Nos van a decir de todo. Si tú, amado, en esta etapa, en este tiempo, estás siendo calumniado, si tú en este tiempo por amar a Cristo te están insultando, te están atacando, no pierdas la esperanza. Yo te digo en esta mañana, no pierdas la esperanza. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a consolar, el Señor puede consolarte en este tiempo, pero además, según Jesús, tú estás acumulando tesoros en el cielo. Tú estás acumulando tesoros allí en el cielo. Y además, cuando Él venga, Él va a traer su recompensa para ti y para mí. Por eso, ten paciencia. No te desesperes. No te angusties si hoy en día estás pasando pruebas, persecución, insulto. Dice Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Gracias, Señor, porque tú vas a traer premio. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Porque finalmente dice: y glorificarán a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, cristianos, vivan bien delante de los gentiles. Van a hablar mal de ustedes, pero saben que cuando Cristo venga, ellos van a hablar bien.
Esta expresión, el día de la visitación, se ve en otras partes en la Biblia. En Lucas 1:68, por ejemplo, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 19:44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Visitación da a entender cuando Cristo va a venir por su pueblo, donde va a recompensar a los buenos y va a dar lo que tiene que hacer con los malos, a castigar a los malos. Y amados, todo insulto, toda prueba, todo el daño que te puedan hacer en esta vida, el Señor te lo va a recompensar cuando Él venga. Cuando Él vuelva aquí, dice Apocalipsis 21:4, que el Señor enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor va a venir a recompensar a sus hijos. Todo lo que hicimos en Cristo y por Cristo, lo que Efesios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, será recompensado y habrá valido la pena totalmente. Totalmente habrá valido la pena. Y todos los creyentes seremos consolados por el Señor. Y los que no creen en Dios, ellos doblarán rodilla, van a tener que reconocer a Dios. Por eso dice Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Los incrédulos, los que se burlan, ellos también reconocerán al Todopoderoso. Así que vivamos rectamente en este mundo, en nuestra conversación, en nuestro testimonio. ¿Van a murmurar de nosotros? Sí, pero recuerda, el Señor nos va a consolar en este tiempo, y cuando Él venga también nos va a recompensar. Y todas esas personas que se burlan de Dios darán gloria a Dios algún día. Así que por eso, en segundo lugar, vive rectamente ante el mundo. En tercer lugar, vamos a ver que ahora Pedro va a abordar un tema sobre la sociedad. Dice, en tercer lugar, vamos a ver, dice: vive respetando y obedeciendo a la autoridad. Vive respetando y obedeciendo a la autoridad. Dice el apóstol Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, sea al rey como a superior. Por causa del Señor. O también dicho, por amor al Señor. Hay muchas cosas que en esta vida, amados, tal vez nos va a tener que costar hacerlo por amor al Señor. Hay cosas que pueden ir contra nuestra lógica, contra nuestra costumbre, pero vamos a tener que hacerlo por amor al Señor, por causa del Señor. Esto es lo que Jesús dijo: negarnos a nosotros mismos. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y una de las cosas que vamos a tener que hacer por causa del Señor es someternos a toda institución humana, someternos a la autoridad. Bueno, ya el apóstol Pablo lo había enseñado en su carta a los romanos, en Romanos 13:1 y 2. Lo cito: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo está diciendo, toda autoridad ha sido puesta por Dios, no algunas. Pablo no está diciendo, si esta autoridad entró bien, sí fue puesta por Dios. Si no entró bien, no, Dios no. No. Está diciendo que todo lo que Dios ha puesto como autoridad ha sido establecido por Él. Y Pedro lo está reafirmando aquí en su carta. ¿Por qué era necesario reafirmarlo? Porque podía haber por ahí un grupo de cristianos que
como sentían que eran hijos del rey, del Todopoderoso, a lo mejor se ennoblecían y a lo mejor les daba por subordinarse o no obedecer a las autoridades. Y entonces Pedro, sabiendo eso, conociendo la mente del cristiano de ese tiempo, le dice: no, tienes que someterte a la autoridad. Y amados, la Biblia simplemente nos enseña a los cristianos que tenemos que someternos a la autoridad independientemente de cómo éstas hayan llegado. Y también que tenemos que obedecer independientemente del comportamiento que ellos tengan. Por eso es que él comienza diciendo: por causa del Señor. Ahora, ¿habrá habido alguien que le escriba a Pedro diciéndole: pero Pedro, ¿cómo es posible? ¿No entiendes que estos gobernadores de facto que tenemos han entrado por pura mala suerte, por casualidad? Pedro te hubiera dicho: sí, estos gobernadores del tiempo de ellos entraron por casualidad. No, Dios permitió que ellos entren con algún propósito, un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Amados, los planes de Dios son superiores a los nuestros. Y muchas veces nosotros no vamos a entender por qué esta persona ha entrado al poder. Y tenemos que creer, confiar, decir: Señor, bueno, por algo. Obviamente, miren, en el tiempo de ellos no elegían sus autoridades. Hoy en día nosotros sí. Por eso te das cuenta cuán importante nosotros es orar en todo un proceso de elección de autoridades. Desde el momento, Señor, que se levanten personas que teman tu poder y que sean elegidas. Cuán importante es que la iglesia interceda por las autoridades. Pero muchas veces van a subir algunas que no creen en Dios, no son moralmente correctas. Y a veces no entendemos por qué, pero es que Dios tiene propósitos. Por ejemplo, Ciro el Grande, un hombre que no conoció a Dios. Sin embargo, en Isaías 41:5, Dios le dice: Ciro, mi ungido. ¿Por qué? Porque Ciro iba a cumplir un propósito grande con el pueblo de Dios. Entonces, era muy importante creer en Dios simplemente. Alguno dirá, por ejemplo, ¿cómo es posible que haya habido algo como el Holocausto judío? Algo tan aberrante, que es considerada la peor tragedia de los tiempos modernos, la peor masacre colectiva y dirigida. Sin embargo, a raíz de esto se dio origen al nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas en el 45, que hoy en día vela porque no se levante un país aquí en Sudamérica y nos aplaste, o que no haya esa anarquía mundial. Que se hayan creado la Declaración de los Derechos Humanos en el 48, para que hoy día todos tengamos derecho a... Otra cosa, el que haya nacido en el 48 también el Estado de Israel. Entonces, a veces Dios ha permitido en la historia cosas para que ocurran otras, y son cosas propias de la soberanía del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que confiar. El mismo Señor Jesucristo, Él no fue un hombre revolucionario, belicoso, no fue pleitista. Yo tenía un profesor que decía que Jesús era un revolucionario como el Che Guevara, ¿no? Jesús no fue así, su mensaje fue de amor. Y es más, cuando le tocó el sujetarse en lo que tenía que hacer, lo hizo. Y por eso es que él, por ejemplo, pagaba el impuesto, ¿no? En Marcos 12:17, él dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque en todo lo que no contradijo a las enseñanzas del Padre Celestial, él se sujetó. Entonces, y él hizo eso para darnos también el ejemplo a nosotros. Ahora, es interesante porque Pedro va a mencionar que este sometimiento, dice, sea al rey y a los gobernadores. Y todos los expertos están de acuerdo que cuando dice al rey, se está refiriendo específicamente al emperador romano. Es más, algunas traducciones dicen: sométanse al emperador romano, al César. Y en el tiempo de Pedro, ¿quién era el César? Era Nerón. Y Nerón fue un hombre que cometió muchísimas barbaridades, fue un hombre que hizo mucho daño, que mató a su mamá, mató a sus hermanastros, que vivía en un miedo constante, tenía miedo que alguien lo vaya a desentronar y mandaba a matar a todo el mundo.
Y sin embargo, no vemos que Pedro se haya puesto un letrero que diga, abajo el gobernador, Nerón no me representa, o cosas así. No vemos eso. Miren, acá hay algo muy interesante que dijo Juan Calvino, y él lo escribió en un tiempo donde él también padeció persecución por el tema de la Inquisición. Dijo, jamás ha sido la tiranía tan falta de principios como para no mantener alguna forma de equidad en sí. Por lo corrupto que sea un gobierno, Dios nunca permite que sea tanto que no sea mejor que la anarquía. En otras palabras, mejor es tener autoridades que no son perfectas, que ya es posible que cometan algunas cosas malas, a que no haya autoridades y todo sea una anarquía. Horneius, otro teólogo de ese tiempo, del tiempo de la Reforma, dijo, aunque los reyes malos a menudo oprimen a gente buena, sin embargo, casi nunca lo hacen por medio de la autoridad pública. La tiranía persigue a muchos, pero la anarquía trastorna todo el Estado. Entonces, amados, demos gracias a Dios que a pesar que no tenemos autoridades perfectas y que sabemos que muchos de ellos no son correctos, hay que dar gracias a Dios que no vivimos en una anarquía total. Hay que dar gracias a Dios que no es que yo salgo y inmediatamente mi vida peligra, sino que de todas maneras hay autoridades. Y por eso es que Pedro dice que estas autoridades han sido enviados por el Señor para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. De todas maneras, amados, hay un equilibrio. Las autoridades que están ponen un equilibrio en la sociedad para que no sea un caos. Y por eso, nuestra responsabilidad, nuestro deber como creyentes es sujetarnos a las autoridades. Esta palabra sujetados es muy interesante porque significa ser sumiso en el griego, significa tener una obediencia reflexiva. Es decir, yo reflexiono y pongo la actitud correcta en mi corazón para sujetarme a la autoridad. Y finalmente, en cuarto lugar, vive tu libertad para la gloria de Dios. Dice el apóstol Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Haciendo el bien, haciendo lo correcto, dice la Escritura aquí, vamos a poder callar la ignorancia de los hombres. Literalmente, vamos a taparles la boca, dice el apóstol Pedro. Romanos 12:21, Pablo escribió lo siguiente y dijo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Qué quiere decir? Miren, es muy interesante. Pablo y Pedro hacen lo mismo. Primero, hablan de la identidad en sus pasajes, quiénes somos. Luego nos presentan los deberes cristianos. Y luego que entendemos bien quiénes somos y cuáles son mis deberes delante de Dios, tocan el tema de la sociedad. Ambos han hecho lo mismo en sus respectivas cartas. Identidad, deber cristiano, sumisión a la autoridad. Quiere decir que yo como creyente tengo que aprender a vivir de tal manera que la gente, al ver mis buenas obras, no tenga de qué acusarme, excepto por cosas de mi fe. Es decir, me van a acusar por ser cristiano, me van a acusar por amar a Dios, me van a acusar porque yo tengo pasión por Jesucristo. Un poco lo que le pasó al profeta Daniel. No tenían cómo acusarlo los sátrapas, los gobernadores, excepto por las cosas con respecto a su Dios. Pero, acá hay algo interesante. Lo que Pedro quería era que los incrédulos, los gentiles, no solamente vean el buen testimonio y les cierren la boca, sino que además de eso, esto juegue un papel favorable para el testimonio del cristianismo. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, dice, por ignorancia atacan. Ellos muchas veces no entienden qué consiste el cristianismo. Es más, cuando yo escucho hablar a ateos, agnósticos, ellos atacan la religiosidad. No atacan el evangelio verdadero, ni lo conocen. Ellos lo que atacan es la gente religiosa, la gente hipócrita. Y la gente está harta de la religiosidad. Por eso, amados, no vivamos una religión. No juguemos a la iglesia. Seamos verdaderos cristianos. Tenemos libertad en Cristo. Usémosla para la gloria de Dios.
como libres, dice el apóstol, libres no para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Recuerde usted lo siguiente: hemos sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado, para ser siervos de Dios. Libres del pecado para ser esclavos de Jesucristo. Y la carta termina de la siguiente manera: usando mi libertad para la gloria de Dios, dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. 4 cosas. Respete a todos. Honrad a todos es respeto a todos. No atacamos, no discriminamos, no nos burlamos de la gente. Y esto significa en griego, le damos a cada persona el valor que la persona necesita. Eso significa el honrar. Darle a la persona el valor que necesita. 2. Amar a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos de la fe. Usted ama a Dios, usted va a amar a sus hermanos en la fe. Si usted no ama al Señor, está mal con el Señor, no quiere ver a los hermanos. 3. Temiendo a Dios. Teme a Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa asómbrate de Él, sorpréndete del Señor. Y significa, y hazlo con reverencia. ¡Wow, mi Señor! Eso es temer a Dios aquí. Y finalmente dice, honrad al Rey. Nuevamente, aquí Rey significa emperador romano. En otras palabras, respeta al emperador romano, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ten respeto por la máxima autoridad de tu pueblo, de tu región, de tu país. Y en nuestro caso de hoy en día sería: respetemos al presidente, oremos por él, que Dios lo guíe, que Dios lo use, no nos burlemos de él. Entonces, amados míos, para terminar y resumiendo todo, tenemos que aprender a vivir como siervos de Cristo. ¿Cómo? Viviendo en el Espíritu, no en la carne, viviendo rectamente ante el mundo, viviendo respetando y obedeciendo a las autoridades, y viviendo nuestra libertad para la gloria de Dios. Hoy en día, más que nunca, tenemos que aprender a vivir en este tiempo, en esta época que nos tocó vivir. Tenemos que aprender a vivir. Y Dios quiere que nosotros entendamos que todo lo que nos ocurra, si es que es algún ataque, si es que alguna dificultad, Él lo va a recompensar cuando Él venga, pero hoy también Él puede darnos consuelo. Así que vivir como siervos del Señor, amados, es algo que tenemos que hacerlo en sus fuerzas. Si tú hoy en día estás pasando una prueba, si tú hoy en día estás pasando un momento difícil, no te desanimes. Hoy Dios te da esperanza, hoy Dios te da consuelo. El Señor te dice: sé paciente, no te desanimes, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y por eso es que en esta ya casi tarde vamos a terminar alabando, o mejor dicho, orando a nuestro Dios. Y sí, alabándole, porque hay que darle la alabanza que Él merece, dando gloria a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú, Señor, nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos muestras en tu palabra cómo debemos vivir como siervos tuyos. Señor, en esta hora yo te ruego que nos ayudes, Señor, a desechar los deseos de la carne, que nos ayudes, Señor, a vivir en el Espíritu, a vivir rectamente ante la sociedad, siempre respetando y sometiéndonos a las autoridades y usando la libertad que tú nos has dado, Señor, para darte la gloria. Te pido por mis hermanos, te pido por las personas que nos están viendo, que tú les ayudes si están pasando momentos difíciles, si les está costando vivir como siervos. Toma nuestras vidas, toma nuestro corazón, Señor, y dirígenos. Ayúdanos, Señor, a ir en pos de eso. Que tu mano protectora nos guíe en cada decisión, cada cosa que hagamos, y siempre lo hagamos, Padre, para tu gloria. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, y siempre la gloria y la honra, Señor, sean para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga y nos estamos reencontrando en otra oportunidad. Damos gracias al Señor por la palabra expuesta en esta mañana. ¡Qué hermosa! Dios siempre quiere hablarnos a nosotros, porque Él conoce nuestras necesidades
y sabe que su palabra es para nosotros lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Gloria sea al Señor. ¿Sabe? Quería compartirle que a través de nuestras plataformas pues, del Facebook y de YouTube de la IBC del Corregidor, usted va a encontrar una ficha que titula Queremos ayudarte, queremos ayudarte. Esta ficha tiene la finalidad de poder ayudarte si es que tú tuvieras alguna necesidad de oración, ya sea en forma personal o familiar, y quisiera que oremos por usted. O quizás requieren de algún tipo de consejería, estamos siempre para servirles. O algunos, por ejemplo, quisieran participar de alguno de los ministerios, de los grupos que ofrece la IBC del Corregidor, ya sea adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, el Ministerio Juntos, tenemos matrimonios, tenemos el Ministerio de Varones, el Ministerio de Mujeres y también el Ministerio Diamante, que es los hermanos de la tercera edad. Entonces hay un grupo para ti, tú puedes acudir a uno de estos grupos y si quisieras hacerlo, entonces por favor llena esta ficha, queremos ayudarte, y esta ficha electrónica está posteada en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor. También quisiera decirles que el Ministerio Juntos, a través pues, de sus plataformas del Facebook y de YouTube, hoy a las 8 de la noche estarán tratando el tema La Navidad pasada, presente y futura. El expositor de esta noche será el pastor José Mendoza. Esperamos de que usted pueda conectarse y ser edificado también con este precioso mensaje navideño. Y finalmente, toda la iglesia, toda la familia de la IBC y todos los que quieran participar están cordialmente invitados este jueves 24 a las 7 de la noche a través del Facebook y de YouTube de la IBC del Corregidor. Vamos a celebrar juntos el culto navideño. Entonces es importante que tú separes este tiempo y estés en familia para poder juntos acercarnos al Señor, alabar su nombre en esta Navidad. Porque la Navidad es Jesús. Y es importante darle honra al Señor, a Jesucristo, aquel Salvador que vino a este mundo a nacer en un pesebre para dar su vida por todos nosotros. Usted y su familia serán grandemente bendecidos. Así que les esperamos este jueves 24 a las 7 de la noche. Y quisiera finalizar con las palabras de la Biblia, que es una bendición para todos nosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.